Sean todos muy bienvenidos a 15 minutos de radio. Nos encontramos acá en la ciudad de Temperley, en la casa de Neri. Muchas gracias, Nerina, por venir. Puntualmente para hablar de una tesis que está haciendo Nerina como empleada del CONICET, que es sobre los efectos del alcohol perinatal en los nichos neurogénicos. Explicarnos un poquito de qué va todo eso. Si queremos desmembrar un poquito de lo que es la tesis, ¿qué serían los nichos neurogénicos, como para iniciar? Dale, bueno, muchas gracias Chama por invitarme a contarte un poco de mi trabajo. Te comento, los nichos neurogénicos son sitios del cerebro donde se reproducen las neuronas. Derribando un poco el mito de que una vez que naces con una cantidad determinada de neuronas, esa cantidad se mantiene constante o durante toda la vida, es mentira, porque tenemos ciertos sectores en el cerebro donde hay una reproducción de neuronas, no de la misma manera que cuando se está formando el cerebro, pero sí se van a lo largo de la vida reproduciendo nuevas neuronas que se integran a neuronas ya existentes. ¿Y lo perinatal qué sería? ¿De la época de la lactancia? ¿Cuando se gesta? Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es estudiar el efecto del alcohol perinatal, que significa que hay presencia de alcohol durante la gestación y la lactancia del individuo. En este caso, mi modelo experimental es una cepa de ratones puntual, en donde, hay algunos que tienen una mutación donde no tienen el receptor CB1, que es el receptor del sistema cannabinoide de nuestro sistema nervioso. Bueno, y puntualmente, ¿qué es lo que está visualizando? Sé que todavía no ha llegado a una conclusión y se está trabajando diariamente con el tema porque lo hemos hablado fuera de cámara, pero ¿qué se está visualizando en los ratones en sí cuando están expuestos a etanol, tengo entendido, al 5%? ¿Qué es lo que se ve y cómo repercute después para llevarlo socialmente al ser humano, ¿no? Que es lo Sí, importante. nuestra idea es con este modelo experimental estudiar justamente con una concentración baja moderada de alcohol qué pasa con esos nichos neurogénicos y qué consecuencias tiene ese individuo en la adultez, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se saben que estos nichos neurogénicos son muy sensibles a ciertos estímulos ambientales, como puede ser la presencia de alcohol o algún otro tipo de droga, como algunos otros factores ambientales nocivos. Eso puede generar una disminución en la producción de esas neuronas que puede tener como consecuencia que en la adultez uno tenga un menor rendimiento cognitivo, de memoria, de concentración, ¿sí? Se estudió en modelos animales, como también se vio en algunos grupos de humanos, que las personas que estuvieron expuestas durante su gestación y o lactancia al etanol, a un 6%, que sería como una concentración de alcohol de una cerveza, por ejemplo, y durante su vida no tuvo contacto con el alcohol nunca más, tienen un menor rendimiento a nivel académico, tienen muchas más probabilidades de tener problemas de adicción frente a cualquier droga, no solamente al alcohol, e inclusive pueden tener problemas psiquiátricos, mayor probabilidad de tenerlos. Entonces la idea es estudiar en animales las consecuencias para poder después extrapolarlos en humanos, ya que sabemos que por una cultura alcohólica en el mundo, no solamente en Argentina, desgraciadamente el alcohol es una droga social y legal, uno minimiza o no le da la importancia realmente de qué hace el alcohol en nuestro cerebro. Y bueno, la idea es justamente estudiar los mecanismos para después ver cómo poder revertir ese daño que se genera. Claro, imagino aparte que trabajás con un grupo de gente, no estás sola, pero puntualmente debe haber habido alguna razón puntual que los hizo ver que en el ser humano el alcohol traía graves consecuencias y decidieron analizarlo y puntualizarlo. Puntualmente, ¿qué es lo que se ve realmente? Aparte de lo que se ve en los roedores, ¿qué veían ustedes en el ser humano? ¿Que había consecuencias o qué cosas graves había para poder llevarlo a hacer un análisis mucho mayor? Sí, a ver, la exposición de alcohol durante el embarazo genera el síndrome alcohólico fetal, pero
O sea, y tienes signos muy, a veces muy marcados, desde lo fisonómico, ¿sí? Ciertas características desde la cara, desde el tamaño del cerebro, a signos mucho más leves que solamente se ven en la adolescencia y en la adultez. A veces cuando se sabe que la mamá tuvo expuesta a un tipo de droga, no solamente el alcohol, cuando nace el bebé se hacen un montón de estudios neurológicos para ver cómo está su cerebro. Cuando es una ingesta de droga muy elevada, los signos son muy notorios. Pero a veces pasa que los primeros meses de gestación puede ser que uno no esté enterada de que esté embarazada y sigue tomando habitualmente. Entonces, y son signos muy sutiles que se ven en la adultez y en la adolescencia. Como por ejemplo esto, que hay mucha más probabilidad de problemas de adicción, algunos problemas psiquiátricos, problemas de concentración, de aprendizaje, que solamente se ven cuando se exige capaz también un poco al cerebro, ¿no? En el momento de cuando uno es adulto. Se sabe que el cerebro hasta los 21 años se sigue formando, sus conexiones neuronales siguen formándose hasta los 21 años. Entonces, si nosotros tenemos exposición al alcohol antes de esa hora, de esa fecha, de esa edad, mejor dicho, estamos interfiriendo en la formación normal y óptima del cerebro. Entonces es lógico que después nuestro cerebro, cuando uno lo exige o lo quiere usar de manera plena, no rinda de la misma manera. Y se vieron un montón, no solamente de lo morfológico, de lo fisiológico, también de lo psicológico, que hay problemas, que quedan secuelas, aunque capaz que esa persona nunca tuvo contacto con el alcohol desde que nació, fue expuesto durante su gestación y después nunca más tuvo contacto. Bueno, se sabe que quedan efectos, quedan consecuencias que se ven en la adultez. Y la pregunta que me surge ahora que ya nos adentramos más en el tema es, ¿cómo se contrarresta eso de la gestación? Puede ser que el bebé no, obviamente fue expuesto de manera involuntaria, obviamente, a esa graduación de alcohol o una mayor. ¿De qué manera en la vida adolescente o adulta puede uno contrarrestarla o qué se está investigando sobre el tema? Bueno, obviamente al principio se estudia en animales y también se han hecho estudios en otros países, en personas, en madres gestantes y que tuvieron a su hijo y fueron sometidos a diferentes tratamientos como estimulación temprana, como sea estimular juegos, mismos en modelos animales, sean ratones y ratas, que es en lo que nosotros trabajamos. Se ponen grupos control y grupos expuestos a etanol. Nacen los ratoncitos y después esos ratones, algunos son expuestos a juegos, se les ponen cosas para que los ratones aprendan y se distraigan y sean estimulados, y otros ratones que no están expuestos a esos juegos. Y se ve que los ratones que fueron expuestos a etanol y fueron estimulados tienen un comportamiento y un rendimiento cognitivo en su adultez similar a los control, a los que no fueron expuestos. Entonces, se sabe que si bien un bebé puede haber sido expuesto a etanol, igualmente también hay graduaciones. Cuando a veces tenés un síndrome alcohólico fetal muy pronunciado, no hay estimulación temprana que valga, ¿no? Ya anatómicamente ya vienen perjudicados los bebés, pero si es algo leve, se puede llegar a revertir estimulando esos nichos neurogénicos de los que hablamos hoy temprano, con juegos, con enseñar, con que aprendan idiomas, música. O sea, nosotros obviamente trabajamos con animales y hacemos cosas similares a lo que en humanos sería aprendizajes varios, ¿no? Como para estimular el cerebro. Mismo también el ejercicio. Se demostró que los nichos neurogénicos son más proliferativos, o sea, generan más neuronas cuando esos ratones se los incita a hacer ejercicios. El ejercicio también es un gran factor para que nuestras neuronas se sigan reproduciendo y siga manteniendo salud nuestro sistema nervioso. Y ahora que vemos que ustedes utilizan, como me habías contado anteriormente, una ingesta del 5% aproximadamente de etanol. Sí. ¿Tiene que ver la graduación al que uno está expuesto? Creo que lo habíamos hablado anteriormente, que no es lo mismo una ingesta mucho mayor en el corto tiempo que la ingesta de la misma cantidad, pero en un tiempo mucho más prolongado. Sí, los efectos, si bien la cantidad final de alcohol ingerido puede ser la misma,
Una cosa es tomar todos los días una copita de alcohol, un porrón de cerveza, que un fin de semana o un viernes tomar en 2 horas una botella de vodka. Entonces, obviamente el patrón de ingesta, más allá de que el volumen final sea el mismo, el patrón de ingesta cambia un montón y el momento en el que uno ingiere el alcohol también cambia un montón. Como anteriormente dije, hasta los 21 años nuestro cerebro sigue formando sus conexiones neuronales. Entonces, si nosotros le metemos alguna interferencia, sea cualquier tipo de droga, alcohol, cocaína, lo que sea, inclusive las drogas otras drogas legales como ansiolíticos y un montón de medicamentos que a veces se venden demasiado de venta libre, eso puede interferir. Entonces, hay que tener cuidado no solamente con el volumen, como diciendo, bueno, en la semana no tomé, tomo este viernes como que me la doy en la pera. Y es problemático porque eso genera muchos líos en el cerebro, principalmente el alcohol, porque es bastante inespecífica esta droga. No solamente afecta al sistema nervioso central, sino que afecta a un montón de otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, si bien todas las drogas son malas, hay algunas que tienen algunos mecanismos de regulación dentro de nuestro sistema nervioso. En cambio, el alcohol es algo tan inespecífico por sus propiedades físico-químicas que penetra por todos lados y rompe muchas cosas. Entonces, desgraciadamente, por ser una droga socialmente aceptada y legalmente aceptada, no se le da a veces la importancia que hay que darle con respecto a esto. Mismo cuando me preguntaste sobre la ingesta, la cantidad de ingesta, también del momento, una persona que empieza a tomar alcohol desde su adolescencia va a tener seguro, o sea, muchísimas más probabilidades de problemas en la adultez, psiquiátricos, de adicción, de rendimiento académico, que una persona que empezó a tomar después de los 21 años. Porque justamente el cerebro todavía no se terminó de formar y ya está expuesto a algo nocivo. Neri, se habla mucho en general, capaz que con desconocimiento, por eso te vengo a preguntar a vos, que estás aquí al lado y sos especialista, sobre el ser adicto, que existe la persona que es más adicta a ciertas cosas, tiene una facilidad de como volcarse hacia esa adicción, sea la que sea. Existen otras personas que pueden tener otra conducta u otra manera de también llevarlo a cabo. ¿Existe eso, la diferenciación, o es algo más? Sí, cambiaría la palabra adicto porque ya también el Cedronar y un montón de organizaciones relacionadas que estudian las adicciones tratan de sacar la palabra adicto un poco como consumo problemático. ¿Por qué? Porque la adicción ya es una dependencia química hacia una droga puntual, ¿no? Sea una droga legal o ilegal, como la comida, como hay personas que tienen tendencia a la adicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro tenemos un sistema de recompensa en donde cuando nosotros realizamos alguna actividad puntual, nuestro cerebro libera dopamina, que es algo que nos hace sentir bien. Entonces, si hay algo que interfiere en ese sistema de recompensa donde se libera dopamina, entonces nosotros vamos a tender a continuamente querer hacer eso que nos genera la liberación de dopamina. Normalmente se genera cuando uno tiene relaciones, cuando uno come, que son todas actividades relacionadas a nuestra supervivencia. Naturalmente la evolución hizo que la dopamina se liberara cuando hiciéramos cosas que nos aseguraran la supervivencia. Pero las drogas se meten en ese sistema de recompensa, entonces cada vez que tomo alcohol, aunque sé que al otro día puedo tener resaca, o si tomo algún otro tipo de droga que sé que es mala para mí, igualmente lo hacemos porque necesitamos esa liberación de dopamina. Eso es cuando es una adicción, ya una dependencia. Pero también podemos tener un consumo problemático sin llegar a ser adictos. Hay personas que no toman nunca y un día por mes o cada cierta cantidad de tiempo toma mucho de golpe, o no toma nunca y tomó un poquito y después maneja y tiene un accidente. Eso es un consumo problemático porque está generando un problema no solo a él sino a la sociedad. Hay otras personas que capaz que todos los días toman una copita de vino y toma mucho más que otra persona que no toma nunca, y sin embargo esa persona no tiene problemas al otro día para ir a trabajar, no le genera problemas familiares, no le genera problemas de salud. Entonces esa persona capaz que toma a lo largo de su vida mucho más alcohol, pero no generó ningún problema.
y lo puede frenar, ¿no? Lo puede decir, bueno, hoy no tengo vino, no voy a tomar vino. Entonces, hay ciertas tendencias de las personas también intrínsecas, como aparte de lo que uno va adquiriendo en la educación, con su familia, si está más o menos expuesto a algún tipo de droga, en este caso hablamos del alcohol, o también porque fue expuesto al alcohol cuando se estaba formando, ¿sí? Nosotros en general culpamos, entre comillas, a la madre que si el chico después tiene problemas es porque tomó un vaso de cerveza justo para su cumpleaños cuando estaba embarazada. Hay estudios ahora que se demuestra que los hombres que son alcohólicos pueden, a través de sus espermatozoides que tienen una marca, que les queda una marca epigenética que se llama, pueden también transferirla a su hijo o hija la tendencia a algún tipo de adicción. Entonces, si nosotros de adultos tenemos más tendencia a ser más adictos o a tener algún otro tipo de problema psiquiátrico, puede ser también no solamente porque mamá tomó un vaso de cerveza, sino porque tal vez papá también tenía algún tipo de consumo demasiado elevado de alguna droga y eso me lo transfirió a mí. Entonces, esas tendencias pueden ser heredadas por epigenética o adquiridas a lo largo de la vida. Bueno, Nerina, se nos han pasado los 15 minutos, ha sido muy rápido, la verdad que el tema daba para hablar muchísimo más. Tratamos de acotarlo lo máximo posible, brindar la información, generar alguna manera de concientización, ¿no? También, obviamente, todos somos víctimas un poco del alcohol, por eso de ser legal y también por estar tan aceptado en la sociedad actual en la que vivimos. Entonces, también habíamos pensado como idea también que en la gestación, si uno está buscando un hijo y demás, es cortar con el consumo mucho más anteriormente a la gestación en sí para poder evitar esas consecuencias que puede tener el niño después. Bueno, Neri, muchísimas gracias. No, Realmente te agradezco muchísimo por gracias. aceptar la invitación y por sentarte aquí y brindarnos toda esta información. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos en el canal de YouTube, en 15 Minutos de Radio, también en la página 15minutosderadio.com. Pueden suscribirse, anotarse y seguir mirando todo lo que sigue. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo enorme y que tengan buena jornada. Muchas gracias.